esta, yo tengo que hablar de esta, de aerodinámica, y la otra, las tres fuerzas que me inciden en el vuelo del avión. Esto es cómo el avión se eleva, y aquella es cómo el avión se mueve. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bendiciones para todos ustedes. Y agarrados del Dios dador de vida y gracia, les invitamos al otro capítulo más de lo que es aeronáutica y más allá. Hoy vamos a hablar de lo que es la aerodinámica. Vamos a entrar, como decimos vulgarmente, en materia. Y para eso me hago acompañar de un artefacto como es el avión, del cual vamos a sentarnos a hablar. Pero, ¿qué es la aerodinámica? Es una pregunta que nos surge al empezar este capítulo. Pero vamos a definirla de tal manera que todos que enciendan su televisor, por cierto, les recuerdo, síganos en las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook y sobre todo, recuerden que ustedes son parte de este trabajo, que ustedes son protagonistas de este programa. Sus contenidos son muy importantes para con nosotros y para poder realizar cada uno de los capítulos. Continuando con el tema, ¿qué es la aerodinámica? La aerodinámica no es más que una rama de la mecánica de fluido que se encarga de estudiar el aire de la atmósfera, pero sobre todo la manera que ella influye a través de los objetos materiales que incursionan sobre ella. La aeronámica no solamente nos sirve para la parte aeronáutica, no, la aeronáutica nos sirve para el diseño de vehículos de alta performance como la Fórmula 1, pero también nos sirve para la ingeniería, principalmente la arquitectura. Esos grandes edificios que vemos tienen un diseño aerodinámico. ¿Con qué? Con el objetivo de que cuando el viento le dé esos fuertes vientos ciclónicos, ellos puedan resistir. Pero también los puentes. Los puentes tienen un diseño aerodinámico. Por tal razón, la aerodinámica no solo viene a incidir en lo que es la aviación. Entrando en materia, y nos vamos a preguntarnos, ¿de dónde nace la aerodinámica? Bueno, la aerodinámica se remonta desde Aristóteles y Arquímedes, el siglo II y III antes de Cristo. ¿Por qué decimos eso? Sencillamente, ellos se dedicaban a contemplar la naturaleza y ellos sabían que existía un fenómeno en ella que incidía en todo. Eso era la resistencia del aire, que vamos a hablar próximamente de ella. Pero los científicos continúan, la historia continúa y también continúan los pensamientos. Vámonos al siglo XVIII, exactamente en los 1793, cuando Isaac Newton, el gran inventor, conjuntamente con otros científicos de la época, ya hablaban de lo que eran las leyes que deberían de existir en la naturaleza, que incidían en la aviación. Ahí están las tres leyes de Newton: la ley de inercia, la ley de aceleración y la ley de acción y reacción. Principalmente las tres tienen que ver e incidir en la aviación, pero en el caso que nos ocupa, la tercera ley de Newton es que va a incidir
en lo que es la sustentación de una aeronave, la ley de acción y reacción. Pero existen otros científicos de la época que nos hablaron bastante, incidieron bastante en el desarrollo de la aerodinámica. Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli, uno de los grandes científicos, matemáticos, físicos suizo, nos habló del principio de Bernoulli. Pero además de eso, él se reunió con su gran amigo, Leonhard Euler, y oiga lo que ellos estaban descubriendo. Estaban descubriendo la relación existente entre la velocidad de la sangre y su presión. Bernoulli, que no estaba muy lejos de lo que era su principio de Bernoulli. ¿Qué es el principio de Bernoulli? Él habla de la relación existente entre la velocidad de un fluido, el aire es un fluido, como el agua, de la velocidad de un fluido y la relación de la presión del mismo. A través, cómo él manifiesta o da a entender esa teoría, sencillamente a través del tubo Venturi. ¿Qué es el tubo Venturi? El tubo Venturi no es más un tubo al cual en la parte central él le hizo un constreñimiento, o sea, lo puso más pequeño. Es como cuando usted tiene una manguera de agua, el líquido va fluyendo, usted lo aplasta. Él decía que la misma cantidad de agua que entró, vamos a ponerlo, de la llave, cuando usted la presionó, era la misma cantidad que tenía que salir por la boquilla de salida. Pero ¿cómo iba a salir si estaba constreñido? Si usted lo aplastó, simple y llanamente, el líquido tenía en ese momento que aumentar la velocidad. Al aumentar la velocidad, disminuía la presión. Y todos nos preguntamos, ¿y qué tiene que ver eso con la aerodinámica? Simple y llanamente, cuando agarramos el avión y vemos unas partes de los que componen el avión, vemos que están dos alas. Está el fuselaje, que es el cuerpo, la envergadura del avión, y las alas. Exactamente, si nosotros tomamos la parte de abajo del tubo Venturi, del constreñimiento de abajo del tubo Venturi, y lo colocamos aquí, o colocamos esta parte del ala ahí, vemos que es la misma forma de lo que explicaba Bernoulli en su tubo Venturi. De ahí, señores, sale lo que es el perfil aerodinámico. Un perfil aerodinámico es una estructura que es capaz de crear sustentación sin incursión en el aire. Y ustedes me dirán, pero ¿y cómo? ¿Cómo es posible que esto suceda? Sencillo. Vamos a hablar de 4 fuerzas que inciden en lo que es la sustentación. Estamos hablando de aerodinámica en lleno, señores. Si nosotros salimos afuera de nuestras casas y miramos al cielo, existen 2 fuerzas latentes, siempre presentes en la atmósfera, que son de las que nos van a ayudar a crear sustentación. Una es la gravedad. ¿Qué es la gravedad? A lo que nosotros nos vamos a referir como peso. La gravedad no es más que aquella fuerza con que la Tierra atrae un objeto determinado a un punto específico. Su velocidad es de 9.81 metros por segundo. O sea, nosotros ya tenemos que ir pensando que tenemos que vencer la gravedad.
Esa es la primera. Segundo, vámonos para Aristóteles y Arquímedes, el viento. El viento crea resistencia. El viento impide que la aeronave entre en ella. Pero el viento es que nos va a ayudar a nosotros a crear la sustentación. Entonces tenemos que buscar dos fuerzas. Ya tenemos dos, tenemos peso y resistencia o viento relativo, que vamos a expresarle lo que es el viento relativo. Cuando el hombre empieza a ingeniarse, le dice, bueno, vámonos con los hermanos, por ejemplo, antes de los hermanos Wright, ya Otto Lilienthal ya volaba en un planeador. Otto Lilienthal hablaba de las fuerzas de sustentación. Cuando empezaron las investigaciones profundas, dijeron, nosotros tenemos que buscar la manera de crear sustentación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, el perfil aerodinámico. Tenemos que construir un perfil con las siguientes condiciones. Entonces, las partes de un perfil aerodinámico son las siguientes. Borde de ataque, que es donde el aire impacta con la aeronave. Es bueno recordar que el ala de un avión es la que crea sustentación. Las otras partes de la aeronave no crean sustentación. Todo lo contrario, crean resistencia, ya sea inducida, y vamos a hablar de eso, o parásita. Borde de ataque es donde el aire impacta. Cuando el avión se va desplazando con su fuerza propulsora son los motores, hecha por el hombre, y el perfil hecha por el hombre también, para entrar en la naturaleza. Borde de ataque, impacta el aire. Borde de salida. Entonces, esta parte de arriba, de encima del ala, como le decimos, se llama comba superior. La de abajo, comba inferior. Una línea imaginaria que une el borde de ataque con el borde de salida se llama línea de cuerda. Y así van surgiendo todos estos nombres. Superficie alar. Entonces, ¿cómo se crea la sustentación? La sustentación se crea por varios factores. Uno de los primeros factores. Entonces, ¿pero qué es la sustentación? Perdone que no. La sustentación es la fuerza con la que una aeronave o un objeto puede suspenderse en el aire. Y eso, más pesado que el aire, puede mantenerse en él. Pero tienen que existir unas condiciones. Primero, el aeronave entra, se desplaza por un motor propulsor, por una fuerza propulsora. ¿Quién le da esa fuerza propulsora? Los motores. Cuando él empieza empieza a adquirir velocidad, empieza un flujo de aire que choca en el borde de ataque, pero el mismo se divide por arriba y por abajo. O sea, uno circula por la comba superior y otro circula por la comba inferior. Ese aire que pasa por encima, al chocar el aire y tener que recorrer una distancia más larga por arriba que el aire de abajo, tiene que aumentar la velocidad para que los dos aires se encuentren en el borde de salida. ¿Qué sucede? Al aumentar la velocidad, el aire de arriba, dice Bernoulli, en el principio de Bernoulli, que a mayor velocidad disminuye la presión,
hay una disminución de presión, hay una baja presión, diferente abajo que se mantiene una alta presión. Podemos decir que uno de los elementos que crea sustentación es diferencia de presión. Ahí venimos con el principio de Bernoulli. Pero tenemos que seguir investigando, porque sustentación son varios factores. Otro factor es la tercera ley de Newton, reacción y reacción. Cuando ese viento sale por el borde de salida, hace un descenso. Ese descenso, me dice la tercera ley de Newton de acción y reacción, que a una reacción con la misma intensidad, pero en sentido contrario. Eso me va a ayudar a subir. Ese viento me va a ayudar a subir. Pero existen otros elementos, como es la densidad del aire. Me dice, ¿qué es la densidad de aire? La densidad de aire no es más que la cantidad de moléculas que tiene un espacio en un determinado momento. O sea, cuando las moléculas están compactas, hay mayor sustentación. No es lo mismo iniciar un carreteo de despegue a nivel del mar, como está el Aeropuerto Internacional de las Américas, que hacerlo en Bogotá, en El Dorado. No, la densidad del aire en El Dorado hay menos densidad del aire. Es mínima. Están las moléculas de viento están separadas. Otro elemento importante es la superficie alar. Otro de los elementos que inciden en la sustentación es la superficie alar. Pero no tanto la superficie alar como decimos netamente, no. Hasta cómo está pintada esa superficie alar nos ayuda a la creación de la sustentación. Después tenemos el coeficiente el CL. ¿Qué es el CL? Es el ángulo cuando la aeronave alcanzó la velocidad ya, nosotros le llamamos V1, ya la velocidad límite de máxima para despegue, y luego la velocidad de rotación, el piloto ala el bastón de mando y se crea el ángulo de ataque. Ahí ya la aeronave inicia a dejar la tierra y se va creando la sustentación. Y el último elemento que nos habla para la creación de la sustentación es la velocidad al cuadrado. Eso me indica que cada vez que la velocidad aumente, la sustentación se cuatriplica. Ahora, inmediatamente se hizo el despegue, el vector sustentación, ahora viene el piloto a jugar con los vectores, principalmente con el vector sustentación y el vector peso. Cuando la aeronave va ascendiendo, el vector sustentación es mayor que el vector peso y el vector de empuje es mayor que el de resistencia. Inmediatamente la aeronave alcanza su altura predestinada para el vuelo y se equilibran las fuerzas. Inmediatamente hace su nivelación y ajusta sus velocidades y su altura. Inmediatamente la aeronave entra en un estado de equilibrio. Estado de equilibrio me quiere decir que la aeronave, las cuatro fuerzas que inciden en ella, como lo es sustentación y peso, resistencia y empuje, están debidamente equilibradas. Cuando comienza, por ejemplo, el descenso, empieza automáticamente ¿a qué? A eliminar velocidad, a eliminar potencia del empuje, a eliminar empuje, y empieza peso mayor que sustentación y resistencia mayor que empuje. Y ahí empieza el descenso. Eso es lo que teníamos por el día de hoy, hablar ya de lo que es
esas fuerzas que inciden, esos elementos que inciden en esas 4 fuerzas que nos ayudan a crear, a volar. Y hoy ya estamos seguros que cada uno de ustedes están prestos a entender por qué una aeronave vuela. En verdad, un placer haber estado con ustedes con un tema más de aeronáutica y más allá. Recuerden, sus comentarios son de mucho valor para todos nosotros. Esto es un sueño hecho realidad, una deuda acumulada para con la sociedad dominicana. Recuerden, volar es lo más fácil del mundo. Lo difícil es tener la perseverancia de aprender. La aviación con sentido humano y técnico en aeronáutica y más allá.